Existe una pintura llamada El Defensor de la Patria, realizada por el artista Pablo Patricio Albornoz. ¿Qué representa esa pintura? La pintura refleja una situación, un hecho que se dio durante el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio del 55. En esa pintura aparece el avión Gloster Meteor, que era tripulado por eh, el teniente Ernesto Adradaz, que pertenecía a las tropas leales al gobierno de ese momento. Y muestra cómo el teniente Adradaz derriba un Texan, que era un avión utilizado por la Armada Argentina en ese momento y que era el encargado de lanzar las bombas sobre la plaza. Recordemos que había dos bandos, estaba el bando leal y estaba el bando insurgente. El bando insurgente estaba compuesto por materiales de armada, eh, fuerza aérea y parte del ejército argentino. Como dato anecdótico, eh, debemos recordar que, o es bueno recordar que, según las crónicas, los aviones utilizados eran los Glotter Meteor. Los Glotter Meteor eran en ese momento aviones que se utilizaban para la intersección, no para bombardear. Es decir, era un avión que tenía cuatro ametralladoras de 20 milímetros, porque estaba pensado para atacar otros aviones. Entonces, ¿esto qué es lo que nos hace pensar a nosotros? Que si el bando insurgente o los rebeldes utilizaron el Glotter Meteor junto con el Texan, que sí era un avión que estaba habilitado como para lanzar bombas, en realidad lo que se buscaba era herir a las personas, ametrallar a las personas. Es así que, según los registros de esa época, la mayoría de los heridos y fallecidos fueron por metralla, no por bombas. Eso como dato anecdótico. Volviendo al tema de la pintura, eh, el piloto Ernesto Aragaz fue el primer piloto que logra un derribo de un avión jet en el continente americano. Él manejaba el Gloster Meteor, que es un avión de fabricación inglesa. Recordemos que esto ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Argentina había adquirido una deuda a favor con las grandes potencias, sobre todo con Inglaterra y Estados Unidos. Nos debían casi dos deudas, el importe de dos deudas externas. Entonces, el gobierno inglés ofrece pagar una parte con material bélico. Y es así que Argentina recibe 100 Gloster Meteor en la década del 48, aviones en ese momento nuevos, de mucha tecnología, que hicieron que Argentina sea el tercer país, el sexto país en el mundo y el primero en América, después de los Estados Unidos, de contar con aviones jet. Eh, en el 55, cuando se produce el bombardeo de Plaza de Mayo, resulta ser que hay una directiva, en el momento de ocurrirse al mediodía el bombardeo, hay una directiva de parte de Fuerza Aérea del Grupo Leal que se constituye un escuadrón que pueda defender a la gente que estaba en Plaza de Mayo, que pueda defender Casa de Gobierno y que pueda combatir con los insurgentes. Es así que cuenta la historia que el comandante de la base aérea de Morón, en ese momento, le encomienda al teniente Fabri que arme un grupo. Este, a su vez, le ordena al primer teniente García que forme un grupo de aviadores de su confianza que combatan con los insurgentes. Acá se produce un hecho muy anecdótico porque el teniente García decide armar un grupo con sus cuatro compañeros más leales, pilotos más leales con los que contaba el escuadrón, y una vez formado
en el hangar de la base aérea de Morón, se vivía un clima raro en la base aérea porque todos dudaban de todos, o sea, nadie sabía quién era leal y quién no. Eh, entonces, un compañero de Adradas se acerca a él, lo encara y le pregunta, ¿vos qué vas a hacer? Si lo vas a traicionar o no. A lo que Adradas no le responde y este compañero va hacia García y le comenta, o sea, le dice, tenemos que tener cuidado porque Adradas nos va a traicionar. Despegan, van a combatir y es así que Adradas, en un arrojo de nacionalismo y de defender su orden que le habían dado, defiende Plaza de Mayo y logra el derribo de un avión insurgente, de un Texan, cuyo piloto se eyecta, cae en el río La Plata y sobrevive, pero derriba el avión. A todo esto, Adradas, que debería ser considerado un héroe porque salvó mucha gente, eh, todo lo contrario, cuando termina el gobierno, renunciando el presidente Perón y termina el gobierno de él, Adradas es degradado, es sometido a una corte marcial de Fuerza Aérea y acá lo anecdótico es que es el cargo que le indulgaban era proselitismo activo. O sea, lo enjuiciaron por proselitismo activo y por dañar material de la Fuerza Aérea. Es condenado, está detenido unos meses, pero después es liberado y es exonerado de la Fuerza Aérea, es dado de baja de la Fuerza Aérea. En 1956 él estaba tomando un café en un bar, sale del bar, es secuestrado por un grupo de tarea, simularon fusilarlo varias veces y le dan una golpiza y lo dejan en un sitio baldío donde lo encontraron los vecinos, a riesgo de su vida, lo llevan al hospital y bueno, se salva. Eh, él busca trabajo, sigue trabajando en distintas tareas hasta que consigue un puesto como piloto aviador agroaplicador. Después rinde exámenes, entra a Aerolíneas Argentinas, eh, va haciendo los distintos cursos y llega a comandante de vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas, con el Boeing 707 en ese momento. Y acá se produce un hecho que en una entrevista que había visto yo que le habían hecho a la esposa de él, la esposa cuenta que él nunca hizo proselitismo activo, nunca participó de ningún mitin político, nunca estuvo afiliado a ningún partido político, es más, tenía ideales y ideas políticas más que lo acercaban más hacia el radicalismo que hacia el peronismo, digamos, o al justicialismo. Pero todo lo que a él le pasó llevó a que él se afilie al Partido Justicialista y empiece a militar dentro del Partido Justicialista. Es así que cuando él era piloto internacional, tenía la ruta, le habían adjudicado la ruta a España y él era el encargado de llevar hacia Puerta de Hierro, era el encargado de llevar a escondidas, por supuesto, cartas y material que terminaba en manos del general Perón, que recordemos que en esa época estaba exiliado en España. Eh, en 1973, cuando Perón vuelve a la Argentina, Perón tuvo un pedido especial, o sea, quería venir en un avión de Aerolíneas Argentinas y entre esas cosas pide que el piloto de ese avión sea el capitán Adradas. Lo cual en una entrevista al general Perón le consultan sobre este hecho y él dice que más allá de la lealtad que le mostró Adradas, llevándole las cartas y llevándole documentación que él necesitaba para estar en contacto, más que eso, él decidió premiarlo porque por el hecho de lealtad que él había tenido a su pueblo en el bombardeo del 55 y por haber defendido los colores de nuestra bandera y por haber
defendido y salvado muchas vidas. Eh, y de ahí surge otro hecho que muchos habrán escuchado hablar de el piloto de Perón, así como entre otras cosas hablamos del oro de Perón, de la bomba atómica de Perón, también se habla del piloto de Perón. Bueno, esta es la historia de esa leyenda urbana que habla del piloto de Perón. Se habla del teniente Adradas.